demorar. Ahora sí, casi que no empieza a grabar. Listo. ¿Me confirman todos que están viendo lo que les estoy mostrando? Sí, profesor. Sí, Profe. ¿Alguien, Sí, se ve. ¿Alguien no lo puede ver? Yo, Tú no lo puedes ver. ¿Quién eres tú? ¿Ah? María ya, Alejandra, ¿no ahora lo sí puedes puedo ver? ver. Ahora sí. Ok. Vale. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a empezar con el curso de mecánica de fluidos. Antes de iniciar, por favor, quiero que me digan, o quién tiene una idea o algo, o qué piensan de qué es la mecánica de fluidos. pues yo podría decirle que es tratar de mirar la manera como se comportan los fluidos en diferentes, eh, ¿cómo decirlo? Mirar cómo se comportan los fluidos, por lo menos en tuberías y sus diferentes regímenes, ya sea régimen laminar o turbulento, y tratar de, En diferentes mirar- condiciones. sí, exacto, pues eso más o menos tengo entendido. Ok. ¿Te llamas? Discúlpame. Alberto Ruiz. ¿Y alguien más? Profe, Profesor, yo considero que, Ah, yo uno a considero que uno, uno a uno, la uno. mecánica de fluidos, yo considero que la mecánica de fluidos es una ciencia que estudia las propiedades de los fluidos. Las propiedades de los fluidos. Exacto. Cómo profesor, se Ok. comporta en el quiero, medio. Ya va, un momento. Pero con paciencia. ¿Cómo te llamas tú, compañero? Carlos Arrieta. Ok, Carlos, listo. Ahora sí, yo chica, la que va a considero hablar. que la mecánica de fluido trata o se centra en los líquidos y los gases, tanto en movimiento como en reposo. Y bueno, eso tiene muchas implicaciones, pero Tanto eso en es como concepto en general de qué es. Ok, ¿cómo te llamas tú? Discúlpame. Luz Day Suárez. Luz Day Suárez. Sí. Profe, yo, Un momento. ¿Sí? ¿Ahora sí? pues yo considero que la mecánica de fluidos se estudia como el movimiento de los fluidos y la fuerza, ¿El cómo qué? y Disculpa. así como la fuerza que lo provocan. El movimiento de los fluidos y las fuerzas que lo provocan. Ajá. Ok, vale. ¿Tu nombre es? Laura Suárez. Otra Suárez. Laura Suárez. Por eso, otra Suárez, dime. Profe, yo considero que la mecánica de fluidos es una rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos en diferentes sistemas, así como las leyes que intervienen en esto para calcular su velocidad, la fuerza que hace que se muevan y todo eso. Ok. ¿Tú te llamas? Juan José Álvarez. Álvarez. Ok. O sea que hasta ahora la conclusión que saco es que casi todos creen que la mecánica de fluidos está asociada Profe, al movimiento del fluido. ¿puedo Sí, decir algo yo también? Algo. Profe, yo también. Profe, yo considero que la mecánica, además de ciertas partes que dijeron los compañeros, ella también estudia lo que es la interacción de los fluidos con el medio, ya sea un medio sólido, por lo menos en el caso de los tubos y eso, o sea, la interacción y también la de los líquidos como tanto de los gases.
con los recipientes que los contienen y eso. Ok, vale. ¿Tú te llamas? Keren Hernández. ¿Cómo? ¿Cómo? Keren Hernández. Pérez Hernández. No, Keren. Ah, Keren Hernández. Perdón. ¿Qué es lo que pasa, profe? Ajá, hay que calentar otra vez los motores. Había otra persona que quería hablar. Sí, profe, yo pienso que la mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia pues los medios continuos, en este caso pues el movimiento de los fluidos, aunque bueno, el movimiento de los fluidos se le atribuye más a la hidráulica. Ok. ¿Tú te llamas? Profe, Keila Álvarez. Ya vaya. Álvarez Keila. Ok. Sí. Con esta y terminamos. bueno, pues estuve investigando y es como una profundización de la estática. Por la palabra estática se entiende es como reposo y mecánica movimiento. Me imagino que vendría siendo una combinación de ambos, enfocado en el comportamiento de los fluidos, algo así. Oye, tienes voz de dobladora de dibujos animados. Uy, qué halago, gracias. ¿Cómo te llamas? María Isabela Periñán. Periñán Tous, María Isabela, ¿sí? Sí. Correcto. Sí, tienes voz de dobladora de así tipo National Geographic. Ok. Bueno, muchachos. Entonces, conclusiones. Veo que mucha gente piensa que la mecánica de fluidos está asociada al movimiento. Hay otros que tienen el concepto relacionado a la estática. Y bueno, tiene que ver con los dos. En realidad, la mecánica de fluidos se define como la ciencia o la rama de la física que se ocupa del comportamiento de los fluidos. Aquí hay un error, porque falta la palabra. De los fluidos en estado estático o en movimiento y la interacción de los fluidos sólidos u otros fluidos en los límites. De los fluidos con sólidos u otros fluidos en los límites. Es decir, se encarga de ver cómo los diferentes fluidos, sean líquidos, sean gaseosos, interactúan con el medio, ya sea que estos estén en movimiento o estos estén estáticos, es decir, estén quietos o estén en una especie de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Sí, profesor, ya el concepto queda más claro. Perfecto. O sea, muchos de los que dijeron está correcto, pero faltaban otras cositas. O sea, unos decían que era la interacción, otros decían que era... Incompleto. Ajá, por así decirlo. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es un fluido? Un fluido se define como aquella sustancia que no se encuentra en la fase líquida, que no se encuentra en la fase sólida, o sea, que se encuentra en la fase líquida o en la fase gaseosa. Pero hay otra forma de diferenciar entre un sólido y un líquido. ¿Cuántas personas han visto estática? Yo, profesor. La gran mayoría para ver fluidos hay que pasar estática. No, Obviamente, pero en esta condición que estamos, creo que hay gente que se puede saltar los prerequisitos. Pero me imagino que todos los que estamos aquí hemos visto estática, ¿cierto? ¿Recuerdan un concepto que se llama esfuerzo? ¿O no lo vieron en su estática? Creo que no. Particularmente yo no lo vi. Ok, entonces me remonto aquí al tablero un segundo. Profesor, no se mide la fuerza por unidad de área, ¿no? Es correcto, pero creo que algunos no lo saben. Entonces vamos
a explicar uno. Existen dos tipos de esfuerzo. Bueno, dos tipos de esfuerzos principales, que son el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. El esfuerzo normal, vamos a imaginarnos aquí unas cajitas. Dos cajitas que son iguales. ¿Todos están viendo? ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Profesor. Correcto. Sí. Ahora, el esfuerzo normal es una medida de fuerza por unidad de área, lo que en los fluidos conocemos como presión. En los sólidos se conoce como esfuerzo y es algo que ocasiona una deformación en los cuerpos. Existen dos tipos de esfuerzos, el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. El esfuerzo normal es cuando la fuerza es aplicada de manera normal hacia el cuerpo, es decir, con un ángulo de 90 grados. ¿Correcto? Sí. ¿Qué Sí, va a hacer, profesor. qué va a hacer esta fuerza? Va a hacer que esta fuerza, esta cajita se achate o se aplaste. ¿Correcto? Correcto. Sí, profe. Ahora, el siguiente esfuerzo, que es el esfuerzo cortante, ocurre cuando la fuerza es aplicada de manera tangencial a la superficie. Es decir, es aplicada de esta forma con un ángulo de 0 grados. ¿Correcto? Esto hará que ese cuerpo se deforme de la siguiente manera. A ver si se puede dibujarlo. Por efectos de la fricción. ¿Correcto? ¿Es claro lo que quiero expresar? Sí, profesor. Sí, no. Perfecto. Ahora, entonces, una vez establecido que es un esfuerzo cortante y un esfuerzo normal, una forma de identificar cuando algo es un fluido es a través del esfuerzo cortante. La propiedad de los sólidos es que los sólidos ofrecen una oposición al esfuerzo cortante, es decir, ellos evitan la deformación en función de una presencia de esfuerzo cortante. ¿Correcto? En cambio, los líquidos no ofrecen ninguna oposición a la deformación a través de un esfuerzo cortante. Es decir, si ustedes intentan hacer lo mismo que acabamos de hacer con la cajita, pero con un fluido, la oposición va a ser nula hacia un esfuerzo constante. ¿Correcto? Hagan el ejemplo y rieguen agua e intenten pasar el pie, que es básicamente una fuerza cortante. ¿Cuál va a ser la oposición que les va a ejercer el agua sobre el pie? Ninguna. ¿O sí? Porque como es un fluido, fluye, entonces no se va a quedar aplastado, ni se va a quedar, ni va a estar por fuerza de presión. Es correcto. Cualquier fuerza lo va a tender a deformar. Es correcto. Ahora, ¿quién me explica cuál es la diferencia entre un líquido y un gaseoso? La diferencia está entre las fuerzas intermoleculares, profesor. ¿No? La distancia que hay entre cada moléculas, profe. Pero Tiene en la fase además líquida de que están más unidas. Lo que pasa Que es que la fase gaseosa. Las de líquido están más... un gas lo podemos comprimir, en cambio los fluidos son incomprensibles. Incompresibles, no incomprensibles. Perdón, incompresibles. Perdón. Incompresible, exacto. Esa es una de las diferencias. Los líquidos se consideran fluidos altamente incompresibles. Los gases se consideran altamente compresibles. Esa es una de las diferencias. ¿Puedo decir otra cosa con respecto Sí, claro. al tema? Pues también se le puede decir que la fuerza de fricción de los líquidos es mayor que la de los gases. ¿La fuerza De de? sus moléculas. ¿Cómo? ¿La fuerza de qué? La fricción
de las moléculas en los líquidos es mayor que la de los gases? La fricción de las moléculas de los líquidos. Profesor, yo también puedo hablar. Sí, Yo claro. creo que Todo el mundo puede hablar. las fuerzas intermoleculares en los sólidos son mucho mayores que en los líquidos, ya que en los sólidos están compactadas y no pueden, por decirlo así, moverse. Y en los Pero- líquidos sí se Él pueden está mover. hablando de los gases. Él dijo de Estamos los hablando de sólidos líquidos y de los gases. Ah, en los Estamos gases. hablando de líquidos y gases. Ok. Bueno, ajá, y los líquidos, o sea, las moléculas se pueden mover por el recipiente. De una se mueve con la otra, ¿ya? Y en los gases no, porque en los gases las moléculas se dispersan alrededor de todo el recipiente, si está Pero sin también una se mueven, dirección, sin pero una también se dirección. mueven, pero también se mueven con las otras porque están chocando y por el movimiento de una se mueve la otra. O sea que la definición Con más tampoco es que razón sea se muy mueven compleja, porque están más unidas. ¿ya? Se La, mueven. la definición de la separación de las partículas es una definición que se encuentra muy vieja porque hoy en día, gracias a la teoría de la relatividad, no podemos definir qué es una distancia larga y qué es una distancia corta. Entonces, hoy en día, la teoría de la relatividad hace reinventar muchas definiciones. Entonces, ¿qué se les ocurre otra definición? Profesor, por ejemplo, los líquidos siempre se adaptan como al recipiente de donde estén, mientras que los gaseosos no tienen una posición fija. Los gases, sí. Los gaseosos también se adaptan. Si yo lleno una bomba de agua, el agua va a tomar la forma de la bomba. Si yo lleno una bomba de aire, el aire va a tomar la forma de la bomba. Lo mismo en una pipeta. Si yo lleno una pipeta de agua, el agua va a tomar la forma de la pipeta. Si yo lleno una pipeta de gas, el gas va a tomar la forma de la pipeta. Yo creo que ella quiso decir con Sí, los profe, sólidos. pero los Los gases sólidos no se ocupan adaptan todo al el lugar, todo el espacio disponible. En cambio, los líquidos, si el volumen no es el total del recipiente, no va a ocupar todo el recipiente. Lo contrario pasa con los gases. Los gases ocupan todo el recipiente, independientemente del volumen. Ok, O sea, de la eso es cantidad. otra cosa. Eso es otra cosa diferente a lo que ya me habían dicho. Una cosa es que tomen la forma, sí, los líquidos y los gases, todos toman la forma del recipiente que lo contiene, pero una cosa es que los gases siempre van a tender a ocupar todo el espacio. Los líquidos, no. Eso es otra diferencia. Correcto. ¿Qué otra diferencia? Profe, Sí. pues que en los gases hay choques elásticos y en los líquidos no. En los gases hay choques elásticos y en los líquidos no. ¿Tú de dónde sacas eso? De la cabeza, pues lo que recuerdo yo lo que he dado. Todos los elementos tienen choques elásticos, si no, no existirían las cohesiones y no existirían los choques entre materiales. Además, todo tiene choques elásticos. Es muy Pues, poco objetos que no tengan choques elásticos. pues eso es lo que he visto yo en las definiciones, bueno, lo que recuerdo yo. No. ¿Alguien más? Otra cosa, pues que los diferencia es que los líquidos no aplican presión en toda la superficie del recipiente, cosa que los gases sí hacen. Profe, Pues si el recipiente, la energía cinética también, profe, también la Sí, diferencia. Los gases pueden variar en presión y temperatura. Los gases pueden variar en presión y temperatura. ¿Cómo así? Explícame eso. Explíqueme eso, por favor. Hola. Profe, la energía cinética es menor en la de los líquidos que en la de los gases. Sí, puede ser. Profe, Puede ser, pero no necesariamente. Profe, las fuerzas de cohesión intermoleculares de los fluidos son mayores que la de los gases. Las fuerzas intermoleculares de los fluidos son mayores. O sea, fuerzas de cohesión entre las moléculas.
O sea, lo mismo, están más pegadas que en los gases, ¿cierto? Básicamente. Hay una definición que es supremamente fácil y a ninguno se le ha ocurrido. Profesor, la incomprensibilidad, algo así, ¿no? Ya Sí, eso lo dijo Yandra. Hay una definición muy fácil y es la superficie libre. Todos los líquidos generan una superficie libre en el contenedor que los contiene. Tú pones agua en un vaso, el agua siempre va a generar una superficie libre con respecto al ambiente. Tú no puedes generar una superficie libre en un gas porque en el momento que lo pongas en un recipiente abierto, este va a tender a escapar. Esa es la clara diferencia entre un líquido y un gas. La generación de una superficie libre. ¿Correcto? Correcto, profesor. Disculpe, se le escuchó entrecortado. ¿Podría repetir, por favor? Yandra, la definición o la diferencia entre un líquido y un fluido es lo que se denomina la superficie libre. Los líquidos siempre van a generar una superficie libre en el contenedor que los contenga. Por ejemplo, si tú pones agua en un contenedor, por ejemplo, en un vaso, siempre va a generar una superficie libre que esté dando el ambiente. A diferencia de que si tú intentas poner gas, no sé, vapor de agua en un vaso, siempre va a tender a escaparse porque no tiene la capacidad de generar una superficie libre. ¿Correcto? Listo, profe, gracias. Profesor, lo de la superficie libre entonces implicaría que hay cero fricción. Lo de la superficie, no. Y eso lo vamos a ver en un momento. Correcto. Ahora, entre las aplicaciones de la mecánica de fluidos, me imagino que todos se imaginarán las pruebas que hacen con los vehículos, los aviones, etcétera, 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 ¿cierto? Porque es lo más obvio, es lo que todo el mundo ve. Todo el mundo, creo que en alguna película o en algún programa de Discovery Channel hemos visto las rayitas estas que vemos aquí abajo. Estas rayitas que vemos aquí abajo sobre un vehículo, sobre algún modelo. ¿Correcto? Sin embargo, existen otras aplicaciones, por ejemplo, dentro del cuerpo humano, porque dentro de nuestro cuerpo tenemos un fluido que es vital para nosotros, que se llama la sangre, y podemos trabajar, por ejemplo, equipos o complementos del mismo hogar, como las aspiradoras, que trabajan en función de conocimientos de la mecánica de fluidos, más los elementos de uso diario, como los grifos y las cañerías que están en nuestro hogar. Entonces, las aplicaciones de la mecánica de fluidos son muy extensas a lo largo de toda nuestra vida. Que sepamos utilizarlas o no, ya es cuestión de tiempo. ¿Correcto? Sí, profe. Perfecto. Ahora hablemos de una propiedad muy importante que se llama la condición de no deslizamiento. Ya vamos a entrar en materia con definiciones claras que más adelante son necesarias para poder entender. O sea, aquí vamos a hablar de terminología para que ustedes tengan claro el idioma en el que vamos a hablar el resto del semestre. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar inicialmente de la condición de no deslizamiento. La condición de no deslizamiento, imaginémonos la condición de no deslizamiento, los fluidos siempre se encuentran limitados por fronteras sólidas, es decir, a lo largo de nuestra vida, siempre que veamos un fluido, este siempre va a estar delimitado por ciertas fronteras sólidas. La condición de no deslizamiento nos habla de cómo se interactúan los fluidos dependiendo de la ubicación de la frontera sólida. Por ejemplo, la velocidad normal de un fluido hacia una superficie es 0. Recuerden lo que decimos que es normal. Normal es cuando algo está en una dirección 90 grados hacia donde se está moviendo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una placa. Imaginemos que tenemos una placa infinitamente larga. Horrible esa placa. Eso mismo iba a decir. Correcto. Imaginemos que tenemos una placa infinitamente larga, ¿cierto? Y a esta placa se acerca una corriente de agua.
¿Qué va a pasar cuando esta corriente de agua choque con esta placa? Está normal. ¿Por qué está normal? Porque está en un ángulo 90 grados con respecto a la posición de la placa. ¿Qué va a pasar cuando el agua choque con la placa? Se la ve hacia un lado, ¿no? No, porque la placa es infinitamente larga. Es decir, no tiene forma de rodearla ni nada. Se detiene el agua. Se detiene el agua. Es correcto. Se detiene el agua. Quiere decir que su velocidad se hace cero. Cero. ¿Por qué? Porque si esta placa no es porosa, el agua no la va a poder atravesar. Por lo tanto, tiene que chocar con ella y su velocidad tiene que disminuir hasta ser cero. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, eso es algo lógico, ¿no? Eso es lo que yo creería que es algo lógico que todos podemos apreciar. Pero hay una cosa que no es tan lógica con respecto a la mecánica de los fluidos. Sí, y ustedes no pensarían que fuera así. Y es que ahora imaginemos la misma situación, pero que esta placa se encuentre completamente horizontal. O sea, el agua va a pasar tangencialmente sobre la placa. Asimismo, la velocidad tangencial de un fluido que se aproxima a una superficie siempre es cero. Un fluido en contacto directo con un sólido se pega a la superficie debido a los efectos viscosos y no hay deslizamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos esta placa horizontal va a hacer que el fluido que esté fluyendo inmediatamente de manera tangencial sobre esta, también frene. Y va a hacer que su velocidad sea cero. ¿Y por qué ocurre esto? Por efectos de la viscosidad de los fluidos. Ahora bien, la viscosidad de los fluidos es algo súper importante, ¿sí? Profe, eso varía dependiendo del material del ¿Varía dependiendo de sólido. qué? Disculpa. Del material del sólido de la barra que lo ataje. Lo que vamos a hablar ahora sí, pero lo que te voy a decir ahora sí varía. Pero no existe un material en el que esto no ocurra. ¿Por qué? Porque todos los fluidos tienen viscosidad. Profesor. Hagan el símil que la viscosidad es, por así decirlo, lo mismo que hay cuando dos sólidos se encuentran frotándose. Cuando dos sólidos se encuentran frotándose, existe el rozamiento. Cuando un fluido o un sólido o dos fluidos se encuentran entre sí o en su contacto, se va a generar viscosidad. ¿Correcto? Y no hay no hay ningún fluido que tenga viscosidad cero. Por eso la cantidad de la viscosidad depende del material. Depende eso de es las lo que dos cosas, depende del material refería. y del fluido. ¿Correcto? Ok. Profesor, ¿qué tipo de propiedad se puede considerar la viscosidad en el caso de los ¿Qué fluidos? tipo de propiedad? O sea, siendo un fluido viscoso es una propiedad pues de un fluido, Ajá. entonces, pero ¿qué tipo? Es una propiedad extensiva. Perdón, intensiva. Es una propiedad intensiva porque no depende de la masa. Depende del tipo de fluido apenas. ¿Correcto? ¿Hola? Sí, profesor, gracias. Sí, profesor. Entonces continuamos. Ahora, la capa que se pega, ya hablamos que se aproximó una capa tangencial a la placa y esta placa se pega. La placa que se pega a la superficie desacelera la capa adyacente del fluido debido a las fuerzas viscosas entre las capas de ese fluido, la cual desacelera la capa siguiente y así sucesivamente. Es decir, esta placa o esta capa que iba tangencial a la placa hizo que el fluido se quedara pegado. Pero inmediatamente hay otra capa de agua que está
por encima de la que se quedó pegada. La que se quedó pegada, por efectos viscosos entre esta capa y esta capa, va a hacer que se frene también su velocidad, pero no va a ser cero como la de abajo. Y va a hacer que la capa siguiente también se frene. Y así sucesivamente, hasta que mientras más alejado se encuentre del punto donde la velocidad es cero, la velocidad va a ser mayor. ¿Correcto? Porque va a haber menos efectos de la viscosidad. ¿Correcto? Y podemos obtener... No, yo no, profe, yo no entendí Profe, eso que dijo de la sucesión de las capas. Ok. Déjame explicar acá. Voy a ir aquí al tablero. Un momentito. Y ya les explico mejor. Vamos a borrar esto que está aquí. Borrar esto. Listo. Imaginémonos la placa. Esta es la placa. ¿Cierto? Ajá. Ahora, esta placa se le está aproximando agua a una velocidad constante. ¿Cierto? Sí. Correcto. Ahora, inmediatamente esta agua empiece a estar en contacto con la placa, la parte que se encuentra más cercana, o sea, esta que está aquí, va a recibir un frenón. ¿Por qué? Porque se empieza a adherir a la superficie de la placa, ¿cierto? Entonces, va a ocurrir que su velocidad se hace velocidad igual 0. ¿Cierto? Correcto. Ahora, esta placa, esta lámina de agua que está aquí estancada porque su velocidad es 0, tiene viscosidad con la siguiente lámina de agua. Son láminas imaginarias, obviamente, con la siguiente lámina de agua que está acá. ¿Por qué? Porque la viscosidad no solo afecta líquidos y sólidos, sino entre líquidos. ¿Cierto? Entonces, esa viscosidad va a hacer que la siguiente capa se frene, pero no se va, pero su velocidad no se va a hacer 0. Va a ser menor que con la que entró, pero mayor que 0. Correcto. Si este es el punto donde la velocidad es 0, esto. Vamos a borrar esto. Si este es el punto donde la velocidad se hace 0, ¿cierto? Entonces la siguiente lámina va a ser un poquito más amplia, ¿cierto? Y ahora la interacción de esa lámina de agua con la siguiente va a hacer que se frene. Y esa velocidad va a ser Profe, o mayor sea que que la mientras anterior. más arriba, Mientras o sea, más hacia digamos arriba, que, la velocidad va a profe, tender o sea, a lo que es más. la placa, O sea que entre más placas va aumentando la velocidad. Entre más placas no, entre más alejado esté el lugar donde estemos midiendo de la placa, la velocidad va a tender a ser la misma velocidad original. Entonces se va formando esta figura que vamos teniendo aquí así. profe, o sea que la viscosidad llegará a un punto donde ya se despreciará. Eso es a lo que quería llegar. La viscosidad llegará a un momento donde ya no existirá y la velocidad velocidad del agua será exactamente la misma con la que entró, mientras más alejado de la placa. ¿Correcto? O sea, profe, que hay mayor viscosidad entre placa y agua que entre agua y agua. Que entre agua y agua, correcto. ¿Es claro ya lo que quiero decir? Sí, profe. Ahora, Sí, profesor. a esta zona, vamos a hacer separar. Vamos a decir que esto aquí ya es completamente vertical. A partir de aquí,
para arriba es completamente vertical. Esta zona, desde este punto que acabo de marcar hasta aquí, o sea, esta curvatura, donde se da el cambio de la velocidad, se le denomina capa límite. Esto capa ¿correcto? O sea, ahí es donde ya empieza a tomar otra vez la velocidad que tenía. Ajá, cuando empieza el líquido a tomar el agua, la velocidad que tenía. ¿Ya? A eso se le denomina capa límite. Entonces ya saben, cuando les esté hablando de la capa límite, ya saben de qué les estoy hablando. ¿Correcto? Sí, profesor. ¿Está claro? ¿Alguien quedó con alguna duda? Eso que dijo el amigo, hay más viscosidad entre placa y agua que agua y agua. Sí, correcto. ¿Es así? Sí. Porque entre agua y agua ella no se adhiere a ella misma. Los líquidos solo se adhieren completamente a los sólidos. Lo mismo que esto mismo, estamos viendo aquí, este mismo fenómeno ocurre con los gaseosos. Ocurre con cualquier fluido. La diferencia es que esto con los gaseosos, la viscosidad es menor y esto se hace casi ininteligible, o sea, no se puede ver. En los líquidos es más fácil observar este fenómeno si tuviéramos cámaras y fluidos de tintas. Pero en los gaseosos es más difícil de observar. ¿Correcto? Sí, profesor. Perfecto. Volvemos a la presentación. Finalmente, lo que yo les estaba diciendo, todo esto se debe a una propiedad que se denomina la viscosidad. ¿Correcto? Ahora, la región de flujo adyacente a la pared en la que los efectos viscosos son significativos se llama, lo que les estaba diciendo, capa límite. ¿Cómo sabemos si los efectos viscosos son significativos? Porque la velocidad todavía está cambiando. Si la velocidad deja de cambiar, en ese punto los efectos viscosos ya no son significativos. ¿Listo? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, otra consecuencia. Bueno, a esta situación, a todo este fenómeno de que el agua que está inmediatamente en contacto con la placa no se mueve, se le denomina condición de no deslizamiento. ¿Correcto? Ahora, otra consecuencia de la condición de no deslizamiento es el arrastre de la superficie. Imagínense que ustedes colocan una placa en un río y esta placa no está sujeta a nada. Por ejemplo, una placa de icopor, digamos, y la sumergen hasta el fondo. ¿Qué va a pasar con esa placa de icopor, con esa lámina de icopor? Va a flotar. Bueno, algo que sea más pesado, ¿verdad? Que el icopor flota, maldita sea. Madera que no flote, que se vaya en fondo. El agua la va a arrastrar. El agua la va a arrastrar. Eso es una consecuencia de la condición de no deslizamiento. Como la lámina y la placa no se encuentra sujeta a nada, la fuerza del agua que se pega o que se adhiere a esta la va a arrastrar. ¿Correcto? Eso se llama fuerza de arrastre. Es la fuerza que ejerce un fluido sobre una superficie en la dirección del flujo. ¿Listo? ¿Es claro? Profe, y si, o sea, dependiendo de la viscosidad del material, es la velocidad del arrastre. Va a haber mayor fuerza de arrastre o menor. No es velocidad de arrastre. No.
La velocidad es una consecuencia debido a la fuerza de arrastre. ¿Ya? Dependiendo dependiendo del fluido, va a haber mayor o menor fuerza de arrastre. Es correcto. Porque va a ser más viscoso o menos viscoso. ¿Correcto? No entendí esta parte, profe, ¿la puedes repetir? A ver, como los materiales todos tienen viscosidades diferentes, dependiendo de la viscosidad, va a haber materiales en los que la fuerza de arrastre va a ser mayor o menor. ¿Ya? Porque depende simplemente del fluido. Si un fluido es más viscoso, puede generar mayor fuerza de arrastre en las mismas condiciones que un fluido menos viscoso, porque se adhiere más a la superficie. Eso no dependería también de... ¿De qué? Profe, o sea que la fuerza, eso de arrastre depende directamente de la viscosidad. Ajá, eso depende directamente de la viscosidad. Y el flujo también dependería de la viscosidad, profe. No, el flujo son otras condiciones. O sea que serían inversamente proporcionales. ¿Qué sería inversamente proporcional con qué? O sea, la viscosidad con la fuerza de arrastre. No serían directamente. Serían directamente. Mayor viscosidad implica mayor fuerza de arrastre. Directamente proporcional. Ok. ¿Listo? ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Cualquier cosa que crean que no les va quedando claro, pero avisen. Yo no tengo ningún problema. Correcto. Ahora vamos a ver la clasificación de los fluidos. Una vez establecido la condición de no deslizamiento, es bueno saber cómo se clasifican los fluidos dependiendo de cómo los estemos mirando. Entonces vamos a hablar inicialmente de las regiones viscosas de flujo en comparación con las regiones no viscosas. Una vez ya definimos lo que es la capa límite, lo que es la condición de no deslizamiento, podemos hablar de las regiones viscosas y las regiones no viscosas. Cuando dos capas de fluido se mueven entre sí, se desarrolla una fuerza de fricción entre ellas, y la capa más lenta intenta reducir la velocidad de la capa más rápida. Esta resistencia se denomina viscosidad. Básicamente lo que les acabo de decir. Cuando una lámina de agua es detenida, va a tender a detener la otra, y esta va a tender a detener la otra, y así sucesivamente, lo que nos va a generar la famosa capa límite. Ahora, las zonas donde se generan estos hechos, es decir, donde se genera la capa límite, se denominan zonas viscosas. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, profe. Ahora bien, no existe ningún fluido con viscosidad, Sí, como lo profesor. mencioné anteriormente. Ningún fluido tiene viscosidad cero. Sin embargo, hay fluidos cuya viscosidad es muy baja con respecto a otros. Los fluidos cuyos efectos de la viscosidad son muy representativos en su movimiento se denominan flujos viscosos. Por ejemplo, un ejemplo que les estoy mostrando es la lava. La lava es un flujo completamente viscoso porque se va frenando a ella misma y a medida que se va moviendo cada vez es más lento. ¿Correcto? Sí, señor. Perfecto. Ahora, en muchos flujos de interés, como ya yo les dije, hay muchas veces que los fluidos tienen muy baja viscosidad. Entonces, puede darse el caso de que existan lo que se conocen como regiones de flujo no viscoso. ¿Cuándo hay una región de flujo no viscoso? Cuando las interacciones por efectos de la viscosidad no tienen ningún efecto significativo sobre el fluido. Por ejemplo,
Imaginemos que estamos en un río, ¿cierto? Un río, estamos en el río Sinú, cuando está con el cauce más alto posible. ¿Dónde va a ser una región viscosa? En las zonas que estén cerca a los bordes del río. Es decir, en la parte de más abajo y a los laterales. ¿Correcto? ¿Hola? Sí, profesor. Sí, profesor. Es donde va a haber más efectos Sí, pero viscosos. profesor. Es donde va a haber más efectos viscosos por el hecho de que el fluido está en contacto con un sólido, que es la tierra. ¿Cierto? Profesor. Sí, va tierra y agua. ¿Sí? O sea que si uno se está ahogando es más fácil ir hacia abajo porque no lo arrastra tanto la corriente. Al contrario, abajo es donde más te arrastra, porque es donde hay más fuerza de arrastre. Porque es donde hay más efectos viscosos. Ya, hay menos corriente, pero hay más efectos viscosos. Y te va a mantener ahí, no te va a dejar moverte. Por eso mismo sucede la erosión, ¿no? Es correcto, por la misma razón sucede la erosión. El agua erosiona las partes porque literalmente va arrastrando la tierra. ¿Ya? Ahora bien, en un río, la región de flujo no viscoso se encuentra exactamente en la mitad del cauce, en la zona más alejada de todas sus orillas. ¿Por qué? Profe, qué pena una pregunta. ¿Sí? ¿En el fondo del río también no sería una región no viscosa? O sea, ¿no sería una capa límite? No, porque estás en el fondo del río, estás en contacto con un sólido. O sea, el río no solo está limitado por los lados, también por abajo. Es como una U. Por eso me refiero. La capa límite no es lo que limita al fluido. No, lo que limita el fluido son las fronteras físicas. La capa límite se genera por efectos de la fricción. Básicamente, las regiones de flujo son donde no se encuentra la capa límite, es decir, donde la velocidad deja de cambiar en función de la viscosidad. ¿Correcto? Ok. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Sí. Correcto. Entonces, por eso mismo... Profesor. Sí. Sí. Hola. Ok. Por eso mismo, en un río, la región de flujo no viscoso se puede considerar la mitad del río, porque es la zona que se encuentra más alejada de las orillas y de la parte profunda del río. Es la zona más alejada de las fronteras que limitan a nuestro río y de las zonas que generan capa límite. ¿Correcto? Correcto, profesor. Por eso, a eso me refería, en la mitad del río es donde tiene la mayor velocidad. Hay más velocidad, entonces para que no lo arrastre el río es mejor irse al fondo o a las orillas, eso es lo que le preguntaba. Pero eso conlleva otras cosas porque aunque arriba hay más velocidad, abajo hay más fuerza de arrastre. ¿Ya? O sea, la fuerza de arrastre tiene que Una vez que directamente proporcional a la te hundas, no te va a dejar salir. ¿Cómo? La fuerza de arrastre es directamente proporcional a la viscosidad. O sea, entre mayor viscosidad, mayor fuerza de arrastre. Correcto. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Aunque arriba hay más velocidad, una vez te hundas, el fluido no te va a dejar salir por efecto de la fuerza de arrastre. Por eso, lo peor que te puede ocurrir en un río es que tú te hundes. Porque abajo es más viscoso. Porque abajo hay más fuerza. Recuerden que la fuerza no siempre está asociada a la velocidad. Depende. O sea que sería como Depende nadar de en la lodo, arena. prácticamente. ¿Sería como qué? Nadar en lodo. Cuando uno cae. Básicamente. Claro, de una forma muy extrema, obviamente. Pero básicamente.
Profe, ¿Listo? la temperatura también, o sea, afecta, altera la viscosidad del fluido. Correcto. Las personas, me imagino que todos han visto termodinámica. Sí, profe. Sí, profesor. Como todos han visto termodinámica, sabrán que, como ya lo dije anteriormente, al ser la viscosidad una propiedad intensiva, es una propiedad que depende que puede depender tanto de la temperatura como de la presión. Dependiendo de la presión y la temperatura, la viscosidad puede variar. ¿Correcto? ¿Por qué? Debido a lo que se conoce como el postulado de estado. Que más adelante, de todas formas, vamos a echar un repaso acerca de eso. Profe, están haciendo una pregunta en el chat. Las personas que estén escribiendo en el chat, no lo voy a hacer ahora porque sí, pero no lo hagan porque no los puedo ver porque me tengo que quitar la diapositiva. No me funciona el micro. Una pregunta, ¿hay capa límite en un río? ¿Y cuál es? Sí hay capa límite en un río. Hay capa límite en cualquier lugar donde el fluido esté en contacto con un sólido. Y está tanto en las orillas como en la parte inferior. Porque el agua se va a pegar al fondo del río y inmediatamente esta agua que se pegó al fondo del río va a intentar frenar la siguiente capa y así sucesivamente. ¿Correcto? O sea, profesor, es como un efecto dominó, por decirlo así. Es como un efecto dominó. De tal forma de que mientras más alejado te encuentres de la zona de la condición de no deslizamiento, más velocidad habrá y menos efectos de la viscosidad habrá. ¿Correcto? Sí, profesor. Ahora pasemos a la siguiente clasificación. Es una clasificación muy intuitiva. Hablamos del flujo interno y flujo externo. Sus mismos nombres lo dicen. Flujo externo es cuando el fluido rodea al elemento que estamos analizando. Y flujo interno es cuando el fluido va internamente por una zona de nuestro interés. ¿Quién me da ejemplos? El agua externo. Espérense, de flujo externo. Dame ejemplo de flujo externo. Un automóvil. Una tubería, Una lancha. Flujo externo. Una tubería que atraviesa un río. profe, una tubería, pues por ahí corre. De flujo externo. Una bocatoma del río. Perdón. Una bocatoma del río. Una bocatoma del río. No, porque esa tiene flujo externo y flujo interno. ¿Dónde está el flujo ¿Me externo? pueden explicar qué es una bocatoma? Que no tengo ni idea. Una bocatoma es básicamente el agua para la puesto por donde sale agua. Dame comida. ¿Ya? Cuando llueve, ¿no? Cuando llueve. Sí. Un ejemplo de flujo externo, facilito, lo que estamos haciendo todo el mundo ahora en esta fecha del COVID. Lavarnos las manos. Tu punto de interés son las manos. Al lavarte las manos, el agua está fluyendo alrededor de tus manos. Eso es flujo externo. Flujo interno. Claramente todos los días lo vemos cuando sale el agua de la pluma. El agua está fluyendo a través de una tubería. Eso es flujo interno. Profe, o cuando se coloca una cuchara debajo del chorro de la Es correcto, y te brinda todita. Correcto. Exacto. Eso es flujo externo. Profe. ¿Sí? También se le puede aplicar a los gases, ¿no? Todo esto que estamos hablando incluye tanto gases como líquidos. Por eso estamos hablando fluidos. Recuerden que definimos que los fluidos son todos los materiales que se encuentran en fase líquida o gaseosa. Profe, ¿y cuáles ejemplos con los gases me podría dar? ¿Cuáles ejemplos con los gases de flujo externo? Una secadora de pelo. Una secadora de pelo. Una brisa. Una secadora de pelo, es correcto. Cuando una olla está hirviendo, cuando el agua está hirviendo, sale
Sí, pero es mejor el ejemplo de una secadora y de flujo Cuando interno. un carro a mucha velocidad, También esa de las cosas esas de helio que inflan bombas también. Ese es de flujo interno. Y de flujo interno, por ejemplo, las redes de aire comprimido. Eso es puro flujo interno. O las tuberías del gas, ¿no? Las tuberías de gas, correcto, flujo interno. ¿Listo? Perfecto. Esta es muy intuitiva. Esta es muy intuitiva. Así que, ahora, la clasificación. La siguiente hablamos de los flujos compresibles en comparación con los incompresibles. Hablamos de un flujo incompresible cuando no se puede modificar de manera significativa su densidad. ¿Correcto? Un flujo es incompresible cuando no podemos cambiar significativamente su densidad. De forma general, se considera que los líquidos son altamente incompresibles y los gases son altamente compresibles. Sin embargo, los gases en movimiento, ojo, los gases en movimiento pueden considerarse incompresibles bajo ciertas condiciones que vamos a ver a continuación. Pero antes de ver esas condiciones, hay que hablar de lo que se llama, de lo que es el número de Mach. ¿Alguien sabe qué es el número de Mach? Pues bueno, en varios campos de la ciencia y eso se usa el número Mach para explicar cosas que sobrepasan la velocidad del sonido, que rompen la barrera del sonido. Tipo Mach 2 es 2 veces la velocidad del sonido, Mach 3, Mach 4 y así. Okay. Sí, todo lo que dices es correcto. Pero la definición como tal, el número de Mach es una comparación con respecto a la velocidad del sonido para ver la condición en la que tú te encuentres. Si eres subsónico, sónico, supersónico, hipersónico. Correcto. Para poder definir el número de Mach, tenemos esta referencia, que es la velocidad del elemento en función o entre la velocidad del sonido. Si el número de Mach es inferior a 1, quiere decir que el fluido es subsónico. Si es igual a 1, es un fluido sónico. Si es mayor a 1, es supersónico. Y si es mucho mayor a 1, el flujo es hipersónico. ¿Correcto? Sí. ¿Desde dónde se puede considerar? Ya vamos a hablar de eso. Ahora, nuevamente, los gases son inmensamente compresibles. Pero si estos se encuentran en movimiento, hay ciertas consideraciones. Que es lo que vamos a continuación. Los flujos de gas a menudo pueden aproximarse como incompresibles si los cambios de densidad son inferiores al 5%. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el número de Mach está por debajo de 0.3. O sea que si usted tiene un fluido cuyo número de Mach es inferior a 0.3, puede evaluarlo como si fuera un flujo compresible. Y eso elimina ciertas consideraciones, porque evaluar un flujo compresible es muy diferente a evaluar un flujo incompresible. Entonces, número de Mach menor que 0.3, cualquier gas se puede considerar incompresible. ¿Correcto? Correcto, profesor. Correcto. Perfecto. Listo. Vamos bien. ¿Qué hora son? 7:12. Perfecto, vamos bien. Ahora, hablemos de otra clasificación que es el flujo laminar comparado con el flujo turbulento. Flujo laminar y flujo turbulento hablan o se asocian al comportamiento que tiene el fluido cuando éste se está moviendo. Un flujo laminar es un flujo que es altamente ordenado. Si vemos la figura de la derecha, podemos observar que la parte de arriba es flujo laminar y la parte de abajo es flujo turbulento. ¿Por qué es flujo laminar? Porque si se dan cuenta, el fluido se mueve en forma de laminitas. Es decir, una partícula se mueve completamente en línea
horizontal. ¿Correcto? Por eso se denomina flujo laminar, porque es un flujo que es altamente ordenado y este se está moviendo en forma de láminas. ¿Correcto? Correcto. En el flujo laminar la velocidad es constante. En el flujo laminar la velocidad es constante. En ninguno de los dos flujos a ver, en los dos flujos la velocidad puede ser constante. Depende de cómo lo estemos mirando. ¿Ya? Los dos flujos pueden tener una velocidad constante, sin ningún problema. La única diferencia entre laminar y turbulento es cómo se comporta el fluido dentro del elemento donde se está transportando. Ahora, el turbulento, si se dan cuenta, es, como su nombre lo dice, se comporta de manera turbulenta, o sea que tiene un comportamiento desordenado dentro del compartimiento donde se está transportando. ¿Correcto? Laminar en forma de lámina, turbulento en forma completamente aleatoria. ¿Estamos claros? Claro, pues. No, profesor, repita, por favor. ¿Cuál repito? Lo que dijo de la diferencia entre las dos. La diferencia entre laminar y turbulento es que el laminar, el fluido se encuentra completamente ordenado y se mueven completamente horizontales las partículas. En cambio, en el turbulento, el fluido se encuentra completamente desordenado y una partícula puede tener movimientos completamente aleatorios a lo largo del fluido. O sea, primero puede estar arriba, después abajo y así sucesivamente. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿puede ser laminar o turbulento dependiendo del líquido o gas o no entiendo eso? Existen varias dependencias. O sea, depende tanto del fluido como del diámetro de la tubería que lo contiene, como de la velocidad que éste lleve. Esas son las tres cosas que influyen en si un fluido es laminar o es turbulento. O sea, eso es lo que iba a preguntar, si obligatoriamente los líquidos deberían de ser laminar y los gases turbulentos. No. Un gas puede ser completamente laminar sin ningún problema. ¿Ya? Eso va a depender de esas condiciones que les acabo de dar. La viscosidad, el diámetro de la tubería a través de la cual está fluyendo y la velocidad con la cual el fluido se encuentra fluyendo. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Ahora, esto o estas condiciones se miden a través de una variable que más adelante conoceremos, que se llama el número de Reynolds, creado por el señor Osborne Reynolds en 1880 de manera experimental. Y es un parámetro para la determinación del régimen de flujo. El régimen de flujo nos va a decir si es laminar o si es turbulento. ¿Correcto? Sí, señor. Perfectísimo. Ahora hablemos de la clasificación de flujo natural y flujo forzado. Otra clasificación que es muy intuitiva. Flujo forzado es aquel que se fuerza a mover. Flujo natural es aquel que se da por condiciones de la naturaleza. Ejemplos. ¿Quién me da un ejemplo? De forzado, ejemplo de forzado, ejemplo de forzado. Un abanico, profe. Un terremoto. Un terremoto. Un secador de pelo. Un terremoto. El aire natural. El aire natural, el viento natural es un flujo natural, correcto. El aire acondicionado. Cuando se rocía agua con la boca. Se rocía agua con la boca, un flujo forzado, correcto. Un aerosol, ¿no? Un aerosol es un flujo forzado, correcto. El agua que sale de una manguera, ¿no? El agua que sale de una manguera es forzado, correcto. El flujo de las mareas sería el flujo natural, ¿verdad? ¿Flujo de qué? Las mareas, en la ola.
El flujo de las mareas, flujo natural. Profesor, ¿y la respiración qué clase de flujo se consideraría? A ver, eso es algo, Natural. se podría considerar natural, pero y si yo te digo que ahora mismo estás respirando y tú mismo eres consciente de respirar, te empiezas a forzar para respirar, ¿no? Cuando a ti te dicen básicamente que te acabas de dar cuenta que estás respirando y tú mismo tienes que controlar la respiración. ¿No les ha pasado eso? Yo casual ahora mismo tapándome la nariz. O sea que sería como bipolar. Básicamente cuando la respiración desactiva el modo automático. Bueno. Pero sí, en general es flujo natural. Una erupción volcánica que bote lava, Eso ¿sería es natural. natural o forzado? Natural. Porque es debido a medios naturales. Ingeniero. ¿Qué? Es que pues está siendo forzado por algo, no sé si. No, pero forzado por la naturaleza, o sea que es natural. Ya que un hombre, que una persona haya generado, si una persona haya generado esa erupción adrede, entonces se vuelve forzado. Pero mientras sea por la naturaleza, eso es natural. ¿Correcto? Sí. Correcto. Perfectísimo. Sí, señor. Ahora, flujo estacionario en comparación con el no estacionario. Flujo estacionario es aquel que no tiene cambios con el tiempo, es decir, va a mantener la misma condición mientras pasa el tiempo. Y el flujo no estacionario es aquel que no es uniforme y hay cambios en función del tiempo. ¿Correcto? Es decir, si una corriente, por ejemplo, de agua, siempre se mantiene a la misma velocidad, a la misma presión y a la misma temperatura, se puede considerar que es un flujo estacionario. Si por el contrario va aumentando la velocidad, va aumentando la temperatura y con el tiempo va aumentando la presión, quiere decir que no es estacionario. Es decir, estacionario se asocia a que no hay cambios en el tiempo. No estacionario se asocia a que hay cambios en el tiempo. ¿Correcto? Sí, señor. Sí. Profesor, el océano estaría implicado ahí en el estacionario. ¿Cómo? El agua del océano sí estaría incluido en el término de estacionario. No, la del agua del océano estaría como no estacionario porque constantemente se encuentra cambiando. Porque cambia constantemente de dirección, cambia de temperatura, de día y de noche. ¿Me entiendes? Okay. Pero no tiene que ver con la superficie que lo transporte, bro. No tiene nada que ver. Tiene que ver con el cambio de sus propiedades en función del tiempo. Simplemente tiene que ver con eso. Si se mantiene su velocidad, se mantiene su temperatura, se mantiene su presión, se puede decir que es un flujo estacionario. En los sistemas lénticos, porque podemos evidenciar los estacionarios, aquellos que como son ¿En los qué? regresos. ¿En los En qué? los- La pregunta, ¿cómo es la pregunta? En los ecosistemas lénticos como la ciénaga. Los sistemas lénticos, profe. Me pegaron una fregada porque no tengo ni idea qué es un ecosistema léntico. Recuerde que yo soy ingeniero mecánico. Como la ciénaga, Bueno, profesor. profe, imagínense un pozo, una represa, aquellos que no tienen entrada de agua respecto a apenas la lluvia. Se mantienen Profe, donde la corriente Ah, ok, vale. No O sea, sé. eso Pero sí puede ahí cambiar también de varía la temperatura. temperatura. Si varía Eso la sí puede temperatura, cambiar. entonces no son estacionarios. Debe un ejemplo de flujo estacionario, por favor. Un ejemplo de flujo estacionario. A ver, tendría que poner un ejemplo, explicar. A ver. Ajá, ustedes. No. Maldita sea. Profe, yo diría. Es que es Profe, difícil.
Es Profe, difícil. yo diría que o sea, las tuberías que normalmente llegan a nuestra casa porque se sabe a qué temperatura, a qué No necesariamente porque No, porque a hay veces veces que llega, fría, a veces llega fría, a veces llega caliente. a Ya las tengo el 10 veces ejemplo, llega pero fuerte y otras veces lento. a ver, los flujos estacionarios van asociados a procesos muy estandarizados, ¿correcto? Entonces, un ejemplo de un flujo estacionario es el agua que se procesa en la postobón, por ejemplo, para el desarrollo de gaseosas. El agua que se procesa en la postobón se estandariza a una temperatura, un pH determinado y a una velocidad determinada para poder cumplir con el tiempo de tratamiento. Entonces, cuando cumple esas condiciones de pH, cumple esas condiciones de temperatura, puede ser procesada. Entonces, vuelve en un fluido no estacionario que viene de la red pública, o vuelve en un fluido estacionario. ¿Correcto? Hay un ejemplo natural, profe, entonces No, podemos naturalmente es muy difícil. todos los jugos que crean, o sea, todos los jugos que salen por ahí. Todo lo que sea procesos, Exacto. todo lo que sea de procesos térmicos, siempre generalmente se viene a estandarizar con procesos estacionarios. En la naturaleza es muy difícil que exista un proceso estacionario. ¿Correcto? Ok. Sí, profesor. Sí, entendido. Perfecto. Ya pronto vamos a terminar, ya son las 7:30. No se preocupen. Las clases del comienzo son cortas, cada vez se van poniendo más largas. Pero al final, que va, también son largas. Y ya lo último, una carta. Hace como hambre, ¿no? Obvio, sí. Ahora hablemos de flujo unidimensional, bidimensional y tridimensional. Esto nos habla de la dirección del fluido y cómo se mueve a través de las direcciones. Flujo unidimensional es que se mueve en una única dirección, flujo bidimensional es que se mueve en dos direcciones y flujo tridimensional es que se mueve en todas las direcciones. Un ejemplo de flujo unidimensional, el agua a través de una tubería. Un ejemplo de flujo bidimensional, es muy difícil porque ese es el más difícil, pero digamos que un río serpenteando, porque se mueve tanto en el eje X como en el eje Y. Y un ejemplo de tridimensional sería un río que se encuentra descendiendo también. Entonces se mueve hacia abajo, se mueve hacia los lados y se mueve. ¿El océano no sería un flujo tridimensional? El océano sería un flujo completamente tridimensional porque no hay control y el agua se mueve hacia todas las direcciones. El bidimensional, no escuché el ejemplo, ¿me puedes repetir? ¿no? simplemente en el eje X y Y. Ajá, sí, imagínate un río sinuoso, es decir, que tiene muchas curvas. Se mueve tanto en el eje X como en el eje Y. Por ahí dijeron que una cascada podría ser bidimensional, ¿no? Una cascada podría ser de bidimensional, sí. Se mueve de manera horizontal y de manera vertical, podría ser bidimensional, es correcto. Toda la razón. Y entonces ya para finalizar, vamos a hablar de lo que es un sistema y sus fronteras, que esto lo deben saber de su termodinámica. Me imagino, ¿no? No. Tienen que Sí, saberlo. profe. Tienen que saberlo porque esto es lo básico del termodinámica. Entonces hablamos de un sistema. Hablamos de un sistema. Puede ser cualquier objeto o cantidad de materia en una región del espacio que sea interesante para nuestro estudio. Es decir, básicamente un sistema puede ser cualquier cosa que yo quiera estudiar o que quiera evaluar. ¿Cierto? Digamos que yo quiero evaluar la mesa donde estoy trabajando ahora mismo. Yo vuelvo a esa mesa mi sistema. ¿Listo? Sí, profesor. Ahora, existen... ¿Cómo? No entendí esa parte. ¿Puedes repetir más, por favor? Un sistema, básicamente así a modo grosso, es cualquier elemento en el espacio que yo me interese en estudiar. ¿Ya? Si yo quiero estudiar la mesa, la mesa es el sistema o mi sistema de estudio.
¿Correcto? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ahora, existen tres tipos de sistemas: sistema cerrado o de masa constante, sistema abierto o volumen de control y sistema aislado. ¿Quién me puede decir qué es un sistema cerrado? Profe, un sistema cerrado es aquel el cual no interactúa con el ambiente. O sea, no puede entrar ni salir energía. No, falso. No, ese es el sistema aislado, ¿no? ¿Quién me Un dice que es salón un de sistema clase. cerrado? No, un ejemplo no. ¿Quién me dice que es un sistema No, cerrado? no intercambio de Sistema materia. cerrado solamente ¿Qué hay dijiste, Yandra? transferencia de energía. Profe, sí, eso. Yandra habló primero. ¿Qué dijiste, Yandra? Profe, yo, Yandra. profe. Yandra Pero es que dijo Yandra- que no había un intercambio de materia. Eso fue lo que dijo Yandra. No hay Es correcto, intercambio de por eso materia. me pareció haberla escuchado y ella fue la primera que lo dijo. Un sistema Otro cerrado es aquel que no tiene interacciones o intercambio de materia, solo de energía. Diciendo yo, me quiere cara bola. Pero es que Yandra lo dijo primero, ya la escuché. ¿Ya? Es la primera que lo dijo. Por eso yo dije eso, lo que pasa es que, no sé, tengo mala conexión con el internet. De hecho, lo he escuchado toda la clase entrecortada. No, Pero- y se te oye muy bueno. pasito. Se te oye muy pasito. Listo. Ahora, ¿quién me dice que es un sistema abierto? No tienen la respuesta de Profe, uno. donde hay Espera. Para evitarnos el problema de quién lo dijo primero o no, digan yo. No digan la respuesta, nada, suelten de una. Yo, profe, Bueno. yo dije primero. Sí, pidan la palabra porque es que estamos hablando al tiempo. Si están hablando todos al tiempo, después no sé quién es. Yo, María López. Bueno, a la una, a las dos, a las tres. yo, El señor que dijo yo. Yo dije primero. No, alguien dijo yo primero. yo. Maldita Se escuchó el muchacho primero. Bueno, dice que pónganse serio y el profesor no va a tomar nota de Es eso. una rifa, pues. Ya, pues ya. Amén. ¿Están seguros que no voy a tomar nota? ¿Digo qué? Solo ustedes no saben. Ajá, profe. Ah, ya dije que el muchacho fue el que se escuchó primero. Ábreme bien. Muchacha, y entonces, Bueno, entonces la muchacha que dijo primero ahorita. yo. Bueno, un sistema abierto es aquel en donde hay intercambio tanto de masa como de energía. Correctísimo, así es. Tú eres María Alejandra, ¿cierto? No, señor. Entonces, María José Gutiérrez. entonces se me pareció la voz. No, Gutiérrez. sino que a mí me volaron el turno. Ah, A mí también, yo fui la segunda. Gutiérrez María José. Listo. ¿Y quién me dice entonces que es un sistema aislado? Yo. No, ¿qué les dije? Que no respondieran. Profe, yo dije No. yo. Sí, así es. Yo escuché tu voz. ¿Sí? Sistema aislado es lo contrario al abierto, donde no hay intercambio ni de masa ni de energía. Es correcto. El sistema aislado, literalmente, su nombre lo dice, es un sistema que se encuentra completamente aislado. No hay ni intercambio ni de masa ni de energía. ¿Cómo te llamas? Gutiérrez. María José. Eres la misma. Sí. Por eso dije que no había No deja participar a otro. ¿Verdad, profe? Profesor, no se vale. No se vale. Eso no se vale. ¿Y por Profe, si qué? está Sí difícil se vale, participar. porque han participado más de una vez. No, nada. Usted tiene su punto. Si ya participaron, deberían darle la oportunidad a otro. Ella me lo cede a mí. No, nada. Listo. Entonces hablemos ahora de lo que son las fronteras. Las fronteras son las envolturas imaginarias que delimitan nuestro sistema. Es decir, si nosotros deseamos evaluar nuestra mesa como un sistema, imaginariamente
Una envoltura rodeará este sistema y lo aislará de lo que se encuentra a sus alrededores. Entonces, lo que esté dentro de la frontera en nuestro sistema y lo que esté fuera de la frontera se considerará los alrededores. ¿Correcto? Sí, señor. Ahora, existen dos clasificaciones de las fronteras. La primera es con respecto a la posición de la frontera. La frontera fija es aquella frontera imaginaria que no cambia su posición. Y la frontera móvil es aquella frontera que sí cambia su posición. ¿Quién me da un Profe, ejemplo de frontera profe. móvil? Yo, profe. Un pistón de un motor. Un pistón de un motor es una frontera móvil, ¿es correcto? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profesor, suena como muy campesino, pero una quesera también, una frontera. ¿Una qué? Ay, pero cuando se aplasta con una cera, con un pedazo de madera. Ya. Ay, no sé. Pero es que no te entiendo casi. Un Ahí embolo. mira, ahí hay alguien que está intentando hablar que se oye pacífico. Todos cállense y déjenla hablar para yo poder ver. Una inyección, cuando se inyecta. Eso es una frontera móvil, es correcto. Una inyección, sí. Una frontera. Tubería no sería una frontera móvil. ¿Cómo? La válvula de una tubería. La válvula de una tubería es una frontera móvil. Profe, la cadena de una bicicleta. ¿La qué? La cadena de una bicicleta cuando está en movimiento. Eso no. Eso no es una frontera. Depende del sistema, pero si el sistema es la cadena, eso no es una frontera móvil. Porque las barreras siempre van a estar rodeando la cadena y no se van a estar moviendo. Un tanque de tratamiento de agua sería una frontera fija. Un tanque de cualquier tipo es una frontera fija. Profe, ¿usted Vale, sabe ok. el tubito cuando uno lo canalizan que con una cosita bajan el líquido? Eso también podría ser una frontera móvil. Correcto. Los amortiguadores, profe. Los amortiguadores. Depende de que estemos. Bueno, sí. Sí. Pues depende. Hay unos amortiguadores normales y unos hidráulicos, pero esos son más caritos. Esos son monochoc. Bueno, y la segunda, ya para terminar, la segunda clasificación es las fronteras imaginarias y las fronteras reales. Su nombre lo dice tal cual. Una frontera real es aquello físico que yo pueda tocar, que sea tangible. La frontera imaginaria es algo que delimite un sitio de manera imaginaria. Por ejemplo, la que tenemos aquí, una tobera. Una tobera tiene dos fronteras reales y dos fronteras imaginarias, que es su entrada y su salida. Si yo evalúo solamente la tobera y no lo que la conecta antes y después, tenemos esta frontera imaginaria que es la entrada y esta frontera imaginaria que es la salida, y dos fronteras reales que son los alrededores. ¿Correcto? Profesor, eso también sería una especie de embudo. Sí, por así decirlo. Ah, ya. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Señor. Bueno, perfecto. Entonces, por el día de hoy podemos dar por terminada la sesión. Bueno, profe, la grabación ¿la va a subir? El fin de semana. Todo el fin de semana. Bueno, profesor, muchas gracias. Espere.